bombeo óptico. Esta película se ha inspirado en los trabajos del grupo de espectroscopia hertziana del Laboratorio de Física de la Escuela Normal Superior y de la Facultad de Ciencias de París, en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Científicas y bajo la dirección de los profesores Kastler y Brossel. El bombeo óptico es un método de estudio que permite la realización de numerosas experiencias de física atómica. Más concretamente, permite modificar la orientación de los momentos magnéticos atómicos y romper así el equilibrio térmico entre ciertos átomos y el medio que los circunda. Equilibrio térmico y relajación. Cuando el átomo no sufre interacciones exteriores, su momento magnético conserva una orientación fija en el espacio. Por el contrario, pueden producirse cambios de orientación cuando los átomos del vapor sufren colisiones. El átomo puede ceder a la pared su energía magnética y orientarse en el sentido del campo. Pero la pared es en todo momento asiento de movimientos de agitación térmica y estos pueden dar al átomo energía suficiente para que se oriente en sentido opuesto al campo magnético. Este intercambio de energía en los choques constituye el fenómeno de relajación. La relajación podría modificar el número n⁻⁴ de átomos en el estado inferior y el número n⁻² de átomos en el estado superior. n⁻⁴ y n⁻² se llaman las poblaciones de los dos niveles. Para una temperatura constante de la pared, la relajación produce un equilibrio térmico donde las poblaciones n⁻⁴ y n⁻² permanecen como término medio constantes. La relación de las poblaciones la da la fórmula de Boltzmann, n⁻² partido por n⁻⁴ igual a exponencial menos delta E partido por kT. Delta E es la diferencia de energía entre los dos niveles. kT es una energía proporcional a la temperatura absoluta T. Con temperatura ordinaria, kT es del orden de 1/40 de electronvoltio. De acuerdo con la fórmula de Boltzmann, si la diferencia de energía delta E es muy grande con relación a kT, el nivel superior está vacío. Pero si delta E y kT se aproximan, la población del nivel superior deja de ser nula. Inversamente, si la diferencia de energía delta E es muy pequeña con relación a kT, los dos niveles están casi igualmente poblados. Es siempre lo que ocurre en el caso de los subniveles magnéticos a temperatura ordinaria. Dicho de otra manera, en el equilibrio térmico a temperatura ordinaria, los momentos magnéticos atómicos están distribuidos en número equivalente según las diversas orientaciones. Principio del bombeo óptico. Sabido es que la polarización de las componentes Zeeman emitidas por los átomos se explica por intercambios de momento cinético entre la luz y los átomos. Inversamente, excitemos un átomo con luz de polarización circular sigma más que gira alrededor del campo magnético en el sentido positivo.
El átomo absorbe el momento cinético del fotón, o sea que la proyección de su propio momento cinético aumenta en la cantidad h barra. Aunque el método sea general, nosotros lo explicamos en el caso particular, en que los momentos cinéticos solo tienen dos orientaciones posibles, tanto en el estado fundamental E sub 0 como en el estado excitado E sub 1. Los átomos dirigidos en el sentido del campo no pueden absorber la luz sigma más porque su momento cinético no puede aumentar. Cuando los átomos dirigidos en sentido opuesto al campo absorben la luz sigma más, sus momentos cinéticos se orientan en el mismo sentido que el campo magnético. Cuando los átomos caen desde el estado excitado, algunos reemiten un fotón sigma más y pierden entonces el momento cinético adquirido, pero los otros reemiten un fotón pi y conservan el momento cinético adquirido. En resumen, el momento cinético total del conjunto de los átomos y de la radiación se conserva, pero una parte del momento cinético de la luz ha sido transferida a los átomos. El proceso puede producirse varias veces sucesivamente. Cada vez el número de átomos orientados en el sentido del campo aumenta. Teóricamente se puede obtener una orientación total. Inversamente, si se excitan los átomos con luz polarizada sigma menos que gira alrededor del campo magnético en el sentido negativo, se les comunica momento cinético negativo dirigido en sentido opuesto al campo magnético. Los átomos se orientan en el sentido opuesto al campo magnético. En la práctica no se consigue nunca vaciar totalmente uno de los subniveles magnéticos en beneficio del otro y realizar una orientación total. El bombeo óptico efectivamente tiende a destruir el equilibrio térmico, pero la relajación se opone a ello, tiende constantemente a restablecer este equilibrio. Escuchemos al profesor Kastler explicar personalmente su método. Les méthodes optiques de la résonance hertzienne ont été développées au laboratoire de Los physique. métodos ópticos de la resonancia hertziana han sido desarrollados en el laboratorio de física de la Escuela Normal Superior por el equipo que Jean Brossel y yo mismo hemos constituido a partir de 1951. Y ahora intentaré explicarles con un ejemplo cómo funciona el bombeo óptico. Le pompage optique, c'est Se trata del experimento de bombeo óptico del isótopo 199 del átomo de mercurio. et on utilise Para la excitación óptica se utiliza la raya de resonancia óptica 2537 Angstrom. cet isotope. Pues bien, este isótopo, el núcleo de este isótopo posee en el estado fundamental un momento magnético y en un campo magnético el nivel fundamental se desdobla en dos niveles magnéticos, menos un medio arriba y más un medio abajo. Y el nivel ópticamente excitado se desdobla también en dos niveles magnéticos, más un medio y menos un medio. Entre los niveles de abajo y los niveles de arriba, la raya 2537 posee cuatro componentes Zeeman que se representan mediante trazos verticales que yo dibujo. Deux de ces composants Dos de estas componentes están polarizadas rectilíneamente en pi y dos están polarizadas circularmente, una en sigma menos y la otra en sigma más, o sea que corresponden a vibraciones circulares de sentido opuesto. Eh bien, si Pues bien, si ponemos aquí
una lámpara de vapor de mercurio, una lente y aquí una célula de resonancia con una gota de mercurio. La luz de la lámpara es concentrada por la lente dentro de la célula y podemos polarizar esta luz intercalando aquí un prisma de Nicol y una lámina cuarto de onda. De esta manera obtenemos luz sigma más. Volveremos de nuevo a este esquema. Vean ustedes, si excito el átomo de mercurio únicamente mediante la luz polarizada en sigma más, excitaré únicamente por este componente Zeeman que dibujo en rojo. Mediante esta excitación óptica solo puedo excitar los átomos que están en el estado menos un medio del estado fundamental. Yo los sitúo en el estado de más un medio del estado excitado y de ahí pueden volver hacia el nivel fundamental en un tiempo muy corto, bien volviendo al nivel de partida o bien tomando aquí este otro camino que los conduce al estado fundamental al nivel más un medio. Pues bien, es este fenómeno de tránsito, en este caso la excitación del nivel menos un medio por sigma más y luego el tránsito hacia el nivel más un medio, a lo que nosotros llamamos el fenómeno de bombeo óptico. Eso es algo parecido al efecto de una bomba aspirante. Estos niveles son comparables a dos estanques. Extraemos agua de este nivel, la bombeamos hacia el nivel superior y la hacemos transitar hacia el nivel más un medio. Mediante este proceso podemos conseguir el 80% de átomos en este nivel y 20% solamente en ese. ¿Por qué no 100%? Porque hay un proceso que se opone al proceso de bombeo óptico que nosotros llamamos proceso de relajación y que restablece directamente los átomos del nivel más un medio al nivel menos un medio, proceso que se lleva a cabo cuando los átomos tropiezan con la pared del recipiente. Se puede representar con imágenes la bomba óptica de que habla el profesor Caslea. Los dos univeles magnéticos del estado fundamental son dos depósitos que contienen inicialmente el mismo número de átomos. El proceso de excitación con luz polarizada circularmente es parecido al de una bomba que extrae agua de uno de los depósitos para verterla en el otro. Las válvulas de la bomba óptica no son herméticas. Una parte de los átomos que han subido al cuerpo de la bomba, o sea en el estado excitado, descienden a su depósito de origen. Pero esto no impediría la eficacia de la bomba óptica si nada se opusiera a ella. La relajación es comparable a un escape en la pared de separación de los dos depósitos que tiende a igualar sus niveles. Si el escape es pequeño, la igualación solo se consigue al cabo de un tiempo relativamente largo. Supongamos, por el contrario, que el escape sea grande. La igualación se consigue en un espacio de tiempo cortísimo. Se puede definir rigurosamente una constante de tiempo del fenómeno llamado tiempo de relajación T⁻₁. Esto no impide crear una diferencia entre los contenidos de los dos depósitos. Cuando la diferencia de los contenidos aumenta, el caudal de escape aumenta y se establece un equilibrio dinámico cuando el caudal del escape es igual al de la bomba. Si el bombeo es débil y el tiempo de relajación corto, solo se obtiene una pequeña diferencia en los contenidos. Si por el contrario el bombeo es violento y el tiempo de relajación largo, se obtiene en el equilibrio dinámico una gran diferencia entre los dos depósitos. Es decir, los átomos orientados en un sentido son mucho más numerosos que los átomos orientados en sentido opuesto. Se ha conseguido la orientación atómica del vapor estudiado. Hemos visto cómo gracias a la luz polarizada circularmente se efectúa el bombeo óptico y se cambian las poblaciones de los subniveles magnéticos
menos 1/2 y más 1/2 del nivel fundamental del isótopo 199 del mercurio. Pero la luz desempeña también un segundo papel en nuestros experimentos. Es por la luz que detectamos las progresiones, los resultados del bombeo óptico, progresión en función del tiempo. En efecto, veamos otra vez este esquema. Observamos que las radiaciones de polarización sigma más pueden ser absorbidas solamente por los átomos que se encuentran en el estado menos 1/2 del nivel fundamental. A medida que el bombeo óptico se efectúa, el número de átomos que se encuentra en este nivel va disminuyendo y los átomos se acumulan en el nivel más 1/2. Pues bien, puesto que la luz es cada vez menos absorbida, el vapor pasa a ser cada vez más transparente para la luz incidente. Entonces volvamos a nuestro esquema del montaje. Aquí tenemos la lámpara, la lente, el dispositivo que permite fabricar luz polarizada circularmente en sigma más, la célula de resonancia con su tubo de vidrio con una gota de mercurio. Dibujo la marcha del haz luminoso a través de la célula de resonancia y podemos montar aquí un detector de luz, un fotomultiplicador P1, que mide la intensidad de la luz directa que ha atravesado la célula de resonancia. He dicho que la intensidad de la luz aumenta en función del tiempo porque la célula se vuelve más transparente. Pero como los átomos absorben cada vez menos luz, cada vez remiten menos luz por resonancia óptica, por fluorescencia. Y si colocamos aquí otro fotomultiplicador P2 que recibe la luz esparcida por los átomos de la célula de resonancia, la cantidad de luz que cae sobre este fotomultiplicador disminuirá en función del tiempo. Y si registramos esta disminución de la luz de resonancia en función del tiempo, obtenemos así informaciones inestimables sobre los cambios de población entre el nivel menos 1/2 y el nivel más 1/2 del estado fundamental. Podemos esquematizar esta experiencia. Partiendo de átomos desorientados en la oscuridad, se ilumina bruscamente el vapor. Se observa una atenuación progresiva de la luz de resonancia óptica reemitida por el vapor, al mismo tiempo que el reforzamiento del haz de luz que la atraviesa, porque el número de fotones absorbidos por los átomos disminuye. Una célula fotoeléctrica permite medir la intensidad luminosa reemitida y registrarla en función del tiempo en un oscilógrafo de rayos catódicos. La disminución observada en el curso del tiempo en la intensidad luminosa reemitida es una prueba de la disminución del número de átomos dirigidos en sentido opuesto al campo, es decir, de la orientación de los átomos. La constante de tiempo de esta disminución depende de la intensidad luminosa del haz que bombea y del tiempo de relajación. Estos experimentos permiten indirectamente medir el tiempo de relajación T1. Aplicación al estudio de la relajación. Con átomos de mercurio o de cadmio se obtienen tiempos de relajación de varios segundos, aunque el átomo sufra aproximadamente 10.000 colisiones en un segundo. Esto demuestra que solamente una colisión de cada 10.000 es capaz de desorientar el átomo. Esto se explica por el hecho de que en los casos particulares del mercurio y del cadmio, los momentos cinéticos y magnéticos del átomo proceden únicamente de su núcleo. Y en las colisiones, el núcleo está protegido por las capas electrónicas.
Por el contrario, con los átomos alcalinos, el montaje magnético está relacionado con los electrones y los tiempos de relajación son muy cortos porque cada colisión desorienta el átomo. Pero se puede frenar considerablemente la relajación recubriendo interiormente la pared de vidrio con un producto especial. O bien agregando al vapor alcalino otro gas que impide a los átomos alcalinos alcanzar rápidamente las paredes. Para que puedan desempeñar este papel de gas protector o gas tampón, es preciso que estos propios átomos no desorienten a los átomos alcalinos, o sea, que no posean momento magnético. Se utilizan generalmente los gases nobles del aire. Por el contrario, si se mezcla con el vapor estudiado un gas en el cual los átomos tienen un momento magnético, los dos tipos de átomos pueden en una colisión intercambiar sus momentos cinéticos. Estas colisiones de intercambio son posibles porque respetan la ley de conservación del momento cinético. La orientación dada por bombeo óptico a los átomos de cierta especie es transmitida en las colisiones de intercambio a los otros átomos. Aplicación a la resonancia magnética. Además del imán que crea el campo magnético, coloquemos alrededor de la célula de vapor dos bobinas eléctricas recorridas por una corriente alterna de frecuencia Ni. Estas bobinas crean un campo magnético alterno H1 coseno 2 pi Ni T, perpendicular al campo constante del electroimán que nosotros llamaremos en adelante H0 para evitar toda confusión. Nosotros llamamos delta E0 el intervalo de energía entre los subniveles magnéticos del estado fundamental en el campo magnético H0. Si la frecuencia del campo magnético alterno obedece a la relación de Bohr delta E0 igual a H-Ni, se produce el fenómeno de resonancia magnética, o sea que cada átomo oscila regularmente entre los dos estados magnéticos. La velocidad de oscilación es tanto mayor cuanto mayor es la amplitud H1 del campo magnético alterno. Si los intercambios son muy rápidos, solo se observa una media, y hay por término medio el mismo número de átomos en cada uno de ellos. La resonancia magnética tiende a destruir la orientación atómica, es decir, que se opone al bombeo óptico. Ya hemos visto que el bombeo óptico hace que el vapor sea más transparente y hace decrecer la intensidad de la luz de resonancia óptica remitida por el vapor. La resonancia magnética produce efectos inversos. Aumenta la opacidad del vapor e incrementa la resonancia magnética en un vapor. Si la frecuencia del campo alterno es más pequeña que el buen valor Ni sub 0 igual a delta E sub 0 partido por H, el fenómeno de resonancia magnética no se produce. Se aumenta progresivamente la frecuencia y cuando la frecuencia pasa por el valor de resonancia delta E sub 0 partido por H, la intensidad de la luz reemitida pasa por un máximo. Se puede medir esta intensidad luminosa en un aparato registrador cuyo desplazamiento horizontal es proporcional a la frecuencia Ni. Un aparato contador de indicación directa permite controlar esta frecuencia.
Si hacemos variar la frecuencia, vemos cómo se diseña ante nosotros una curva de resonancia magnética. Las fluctuaciones parásitas inevitables no impiden observar la marcha del fenómeno. El experimento se hace aquí con el isótopo 199 del mercurio en un campo magnético de una docena de Gauss. Señalando con precisión el máximo de la curva de resonancia, se mide la frecuencia de resonancia, ni sub 0 igual a delta E sub 0 partido por H. La anchura de la curva de resonancia es tanto más pequeña cuanto más largo es el tiempo de relajación. Por tanto, la precisión con que se mide la frecuencia de resonancia es tanto mejor cuanto más largo es el tiempo de relajación. De la frecuencia de resonancia ni sub 0 se deduce la energía magnética delta E sub 0 igual a H ni, que es proporcional al mismo tiempo a H sub 0 y al momento magnético mi del átomo. Si el campo magnético H sub 0 se conoce a su vez con precisión, se puede calcular el momento magnético mi de los átomos a partir de la energía magnética delta E sub 0. Inversamente, si se conoce el momento magnético mi, el valor de la frecuencia de resonancia proporciona una medida del campo magnético H sub 0. Difracción de Fresnel. Una fuente luminosa monocromática, aquí un láser, ilumina una pantalla en la que se ha practicado un orificio circular muy pequeño que constituye una fuente puntual. Un plano opaco con un orificio circular cuyo diámetro es del orden del milímetro está situado delante de la fuente puntual aproximadamente a 2 metros de esta. Coloquemos a una distancia cualquiera del diafragma circular, por ejemplo varios metros, una pantalla de observación. Esta puede ser una emulsión fotográfica situada en una cámara sin objetivo. Realizamos así el siguiente montaje óptico. Fuente puntual, diafragma circular, pantalla de observación. Si las leyes de la óptica geométrica fueran rigurosas, observaríamos en la pantalla una mancha circular brillante, nítidamente separada de la sombra geométrica del diafragma. En realidad, en este plano aparece un sistema de anillos circulares alternativamente negros y brillantes. Diremos que hay difracción de la luz. La difracción de Fresnel, fenómeno no localizado, altera el mecanismo de la formación de las sombras. Se puede también observar esta difracción cuando la luz halla en su camino un borde de pantalla, una rendija estrecha o un hilo. Difracción producida por el borde de una pantalla. Limitemos el haz luminoso mediante un semiplano. Para estudiar la difracción producida por un obstáculo de bordes rectilíneos se puede utilizar una fuente puntual, pero el fenómeno es más visible utilizando una rendija estrecha paralela al borde de la pantalla difractora. Se ilumina esta rendija mediante un láser de gas que emite una línea roja de 6.328 angstroms. Un condensador muy convergente concentra la luz en la rendija fuente.
El borde de la pantalla está constituido por la arista cortante de una hoja de afeitar colocada verticalmente. Es necesario que el borde difractor de esta hoja esté libre de asperezas y de motas de polvo que perturbarían el fenómeno. Recibiremos la figura de difracción sobre la emulsión fotográfica. Se coloca la rendija fuente paralelamente al borde difractor de la hoja de afeitar, es decir, verticalmente. La figura de difracción está constituida por una sucesión de franjas brillantes y de franjas negras paralelas al borde de la pantalla. Aparecen más próximas y menos contrastadas a medida que nos alejamos de la sombra geométrica. Estudio de la iluminación. Para estudiar el reparto de la intensidad luminosa según una dirección perpendicular a las franjas, formamos la figura de difracción sobre la rendija de entrada de un fotomultiplicador. Esta rendija, estrecha y vertical, es paralela a las franjas. El fotomultiplicador transforma la energía luminosa que recibe en una corriente eléctrica cuya intensidad es proporcional a la iluminación de su rendija de entrada. Esta corriente pasa a un galvanómetro que va asociado a un seguidor de spot. Se colocan estos aparatos en una sala contigua a la sala oscura donde se efectúan los experimentos. El fotomultiplicador, accionado por un motor eléctrico, se desplaza a velocidad constante en el campo de difracción. El papel milimetrado del seguidor de spot se desenrolla también a velocidad constante. Por consiguiente, la curva grabada indica la variación de la iluminación en la zona observada. Partamos de un punto situado en la sombra geométrica de la pantalla. Desplacémonos con un movimiento uniforme hacia la zona iluminada. La iluminación crece progresiva y no bruscamente, como podría desprenderse del estudio de la óptica geométrica. Luego aparecen franjas no equidistantes y cada vez menos contrastadas. Midamos la distancia que separa los máximos correspondientes a las franjas sucesivas. Hallamos 39 milímetros, 25 milímetros, 21 milímetros, 15 milímetros. Las franjas están pues cada vez más apretadas cuando nos alejamos de la primera franja brillante, que es la más próxima a la zona oscura. Posición de la proyección del borde de pantalla en el sistema de franjas. En la grabación anterior sería interesante saber dónde se sitúa exactamente la huella del borde de la pantalla. Para ello realizaremos un experimento preliminar. Utilizaremos el mismo dispositivo experimental, aunque reemplazando la hoja de afeitar por una rendija de anchura variable, uno de cuyos bordes es móvil y el otro fijo. Demos a la anchura de la rendija difractora un valor de medio milímetro utilizando un calce de espesor calibrado. Exploremos el campo de difracción con ayuda del fotomultiplicador cuya rendija de entrada es paralela a la rendija difractora. La figura de difracción obtenida con esta rendija está constituida por un máximo central muy acentuado y a ambos lados unos máximos mucho más débiles. Es por tanto posible localizar con precisión el máximo central y por consiguiente el centro de la rendija difractora. Sustituyamos entonces el conjunto galvanómetro seguidor de spot por un microamperímetro que mida la corriente eléctrica producida por el fotomultiplicador. Desplacemos el fotomultiplicador dentro de la figura de difracción para hacer coincidir su rendija de entrada con la franja central. Esto se logrará cuando leamos el máximo de desviación en el microamperímetro. Cuando esto sucede, la rendija del fotomultiplicador y la rendija difractora están centradas en el eje del haz luminoso.
Al estar el borde de la pantalla constituido por el borde fijo F1 de la rendija de anchura variable, basta desplazar el fotomultiplicador a una distancia calculada por homotecia para centrar su rendija en el eje SF1. En esta nueva posición, la rendija de entrada del fotomultiplicador, el borde de la pantalla y la fuente están alineados. Así, en el experimento de grabación de las franjas, cuando el fotomultiplicador pase por esta posición L2, superpondremos a la señal eléctrica que envía otra sonora muy breve, constituida por la corriente de descarga de un condensador en una resistencia. He aquí el esquema del montaje eléctrico. El interruptor comprende por una parte un índice metálico I fijado a la varilla del fotomultiplicador. Por otra, un vástago de tornillo V solidario a una varilla articulada T de vuelta a su posición de equilibrio mediante un muelle de recuperación R. El relé eléctrico consta de un condensador C que puede cargarse mediante la pila P y descargarse mediante la resistencia R. Una vez cargado, cuando el índice I hace contacto con el tornillo V, el condensador se descarga en la resistencia y la corriente correspondiente se superpone a la señal que indica la variación de iluminación. En esta vista de conjunto reconocemos el fotomultiplicador y su varilla, las dos partes del interruptor y el relé. Si nos acercamos, distinguimos el índice fijado a la varilla del fotomultiplicador, el vástago de tornillo solidario a la lámina articulada y el muelle de recuperación pintado de blanco. Una vez centrados el fotomultiplicador y la rendija difractora en el eje del haz luminoso, se conserva la posición respectiva de estos elementos. Luego se vuelve a poner el vástago de tornillo en contacto con el índice que forma la segunda parte del interruptor, con el fin de localizar la posición del fotomultiplicador. Se aleja al máximo el borde móvil de la rendija difractora. El borde fijo, que constituye ahora el borde de la pantalla, se halla entonces a 1/4 de milímetro del eje del haz luminoso. Basta luego desplazar el índice a la distancia X para alinear la rendija fuente, el borde de la pantalla y la rendija de entrada del fotomultiplicador. Teniendo en cuenta los parámetros del montaje, este desplazamiento debe ser de 1 milímetro. Se lleva a efecto con ayuda del vástago de tornillo, cuyo paso de rosca es de 1 milímetro. Se da pues una vuelta a este tornillo. Estamos así preparados para grabar nuevamente las franjas de difracción, pero esta vez localizando el paso de la sombra geométrica a la zona iluminada. En la curva observamos en primer lugar una subida muy lenta. Luego la señal sonora, cuyo brusco descenso indica el paso al borde de la pantalla. La iluminación varía luego muy rápidamente hasta el máximo correspondiente a la primera franja brillante. Los mínimos y máximos siguientes oscilan alrededor de un valor medio claramente más elevado que la iluminación en el borde de la pantalla. Esta grabación muestra que no existen franjas dentro de la zona geométrica. Hemos materializado en la curva la iluminación media E0 por una recta horizontal. Corresponde a una ordenada de 98 milímetros. Para la iluminación en el borde de la pantalla este valor es de 21 milímetros. La relación E a E sub 0 es igual a 0,21 en lugar de 0,25, valor de la relación teórica. Existe pues una diferencia del orden del 16% que proviene de la dificultad de ajustar perfectamente el interruptor que acciona la señal sonora del borde de la pantalla.
Influencia de la longitud de onda. Recordemos que la distancia entre dos máximos consecutivos dados es proporcional a la raíz cuadrada de la longitud de onda de la luz emitida por la fuente. Al no ser las franjas sucesivas equidistantes, nos limitaremos a las dos primeras franjas brillantes. Para estudiar la influencia de la longitud de onda, utilizaremos una lámpara de vapor de mercurio de baja presión que produce líneas fácilmente separables. Un condensador concentra la luz sobre la rendija fuente vertical. Las franjas del borde de pantalla se recogen en la película, que se desenrolla en una cámara desprovista de objetivo. En el trayecto del haz luminoso colocamos un filtro que aísla la línea amarilla del mercurio en 578 milimicrones. Las franjas observadas están bastante bien contrastadas y se puede contar una docena de ellas. La curva que indica las variaciones de iluminación se graba en el seguidor de spot. Midamos la anchura de la primera interfranja. Es de 30 milímetros. Utilicemos ahora la línea azul del mercurio en 436 milimicrones. Las franjas obtenidas están menos contrastadas que en luz amarilla, pero varias de ellas son todavía visibles. En el seguidor de spot grabamos la nueva curva de variación de la iluminación. La anchura de la primera interfranja es ahora de 26 milímetros. En este cuadro anotamos los resultados de las medidas anteriores. La proporcionalidad entre la anchura de una interfranja dada y la raíz cuadrada de la longitud de onda se verifica pues con un error del orden del 1%. Difracción de Fresnel. En la primera parte se expusieron las generalidades sobre la difracción de Fresnel. En la difracción producida por una rendija, un condensador concentra la luz de un láser de gas sobre la rendija fuente. La pantalla difractora está constituida por una rendija de bordes rectilíneos y paralelos. La figura de difracción se recoge sobre la emulsión fotográfica en una cámara sin objetivo. Se colocan paralelamente la rendija fuente y la rendija difractora. La figura de difracción está formada por una franja central brillante, flanqueada por cierto número de franjas laterales más estrechas y netamente menos luminosas. Para fotografiar estas franjas laterales fue necesario sobreexponer la imagen de la franja central, lo que explica que esta última se difundiera sobre la primera franja negra lateral. Estudio cuantitativo. Anchura de las rendijas. Para estudiar el reparto de la iluminación dentro de la figura de difracción, recojamos las franjas en la rendija de entrada vertical del fotomultiplicador.
La curva grabada sobre el seguidor de spot pone de manifiesto 2 a 3 franjas laterales poco contrastadas y una franja central cuya intensidad es aproximadamente 50 veces más elevada que la de las franjas laterales. Designemos por L0 la amplitud de la franja central, o sea, aquí 37 milímetros, 5. Las franjas laterales tienen una anchura respectiva de 18 milímetros, 17 milímetros, 5. La franja central tiene una anchura sensiblemente el doble de la de las franjas laterales. La teoría se verifica con una aproximación del 4%. Recordemos que la anchura de la franja central es proporcional a la longitud de onda de la luz utilizada e inversamente proporcional a la anchura de la rendija difractora. Influencia de la longitud de onda. Para estudiar la influencia de la longitud de onda en la anchura de la franja central, utilizamos una lámpara de vapor de mercurio de baja presión. La grabación fotográfica se realiza en las mismas condiciones que anteriormente. Separemos la línea amarilla del mercurio en 578 milimicrones. He aquí la figura de difracción lograda en luz amarilla. Grabemos la iluminación recogida por el fotomultiplicador cuando se le desplaza dentro de la figura de difracción. En la grabación obtenida, estudiaremos solamente los parámetros de la franja central. En luz amarilla, esta franja central tiene una anchura de 83 milímetros. Utilicemos ahora el filtro que separa la línea azul del mercurio en 436 milimicrones. La figura de difracción obtenida en luz azul es algo menos contrastada que la anterior. Grabemos nuevamente las variaciones de iluminación en el seguidor de spot. En luz azul, la franja central tiene una anchura de 60 milímetros. Inscribamos estos resultados experimentales en un cuadro. Las relaciones de las longitudes de onda y de las anchuras de las franjas centrales correspondientes son iguales con una aproximación del 3% debida a los errores experimentales. Influencia de la anchura de la rendija. Regulemos la anchura de la rendija difractora con ayuda de un calce de 5 centésimas de milímetro. Se obtiene una figura de difracción con franja central muy ancha. Reemplacemos la cámara por la rendija de entrada vertical del fotomultiplicador, la cual se desplaza a velocidad constante en el campo de difracción. La curva de las variaciones de iluminación se graba en el seguidor de spot.
A escala del montaje, para una anchura de la rendija difractora de 0,05 milímetros, la franja central mide 100 milímetros. Regulemos ahora la anchura de la rendija a 1/10 de milímetro. Se obtiene una figura de difracción con una franja central netamente más estrecha que la anterior. Grabemos las variaciones correspondientes de la iluminación. La anchura de la franja central es ahora de 52 milímetros. Inscribamos los resultados anteriores en un cuadro. La relación inversamente proporcional de la anchura de la franja central con la anchura de la rendija difractora se comprueba con una precisión del 4%. Rendija de anchura continuamente variable. Con el mismo montaje utilizaremos una rendija cuya anchura puede variar en forma continua a fin de determinar la influencia de la anchura de la rendija difractora. Sus bordes están constituidos por los filos de 2 hojas de afeitar que se desplazan simétricamente con respecto al eje del haz luminoso. Cuando la rendija es estrecha, aparecen franjas en la sombra geométrica y su número aumenta a medida que se separan los bordes de la rendija. Cuando está muy abierta, aparecen franjas en la parte geométricamente iluminada y la figura lograda es equivalente a la que se obtiene con 2 bordes de pantalla. Una vez centrado el fotomultiplicador en el eje óptico del montaje, formemos la figura de difracción sobre su rendija vertical y abramos progresivamente la rendija difractora. La curva grabada en el seguidor de spot presenta una sucesión de máximos y mínimos correspondientes a la sucesión de franjas brillantes y de franjas negras que aparecen en el centro de la figura de difracción. Tomemos ahora una anchura de 3 milímetros para la rendija difractora. La figura de difracción obtenida es perfectamente simétrica y su aspecto recuerda el de la figura lograda con 2 bordes de pantalla. Lo podemos comprobar con esta grabación de la iluminación efectuada mediante el fotomultiplicador que se desplaza a velocidad constante. Aplicación: rendija triangular. Se puede conseguir una rendija de anchura uniformemente variable utilizando una rendija triangular de pequeño ángulo en el vértice. A partir del vértice, la anchura de la rendija equivalente aumenta y aparecen franjas en la sombra geométrica con una interfranja que va disminuyendo. Cuando la rendija equivalente llega a ser bastante ancha, se observan manchas obscuras en la parte geométricamente iluminada. Se sitúan en la prolongación de las franjas anteriores. Este fenómeno puede analizarse en régimen continuo, haciendo variar el ángulo en el vértice de la rendija triangular con ayuda de una leva accionada por un motor eléctrico. Inicialmente, el ángulo de la rendija es pequeño y se observan franjas de difracción de forma hiperbólica únicamente en la sombra geométrica. Luego, el valor del ángulo del vértice va aumentando y se observa la aparición de manchas de difracción en la parte geométricamente iluminada. Difracción por un hilo.
En el trayecto de un haz luminoso procedente de la rendija fuente, coloquemos ahora una pantalla opaca constituida por un hilo calibrado. Este hilo, de 0,2 milímetros de diámetro, está tendido sobre un marco metálico mediante un muelle. Grabemos el fenómeno sobre la emulsión fotográfica. La figura de difracción muestra que existe una franja brillante, poco luminosa, en la sombra geométrica, y a ambos lados franjas alternativamente negras y brillantes, más o menos contrastadas según su distancia a la franja central. Formemos la figura de difracción sobre la rendija de entrada del fotomultiplicador que recorre el fenómeno a velocidad constante. Esta curva indica las variaciones de iluminación. Localizamos claramente aquí la franja central brillante, poco contrastada y situada en la sombra geométrica. Observemos ahora la figura de difracción proporcionada por un hilo de 0,5 milímetros de diámetro. Como en el caso de una rendija, el fenómeno observado depende en gran manera de la anchura de la pantalla difractora. Finalmente, reemplacemos el hilo anterior por un hilo calibrado de 1 milímetro de diámetro. En este caso, varias franjas sucesivamente oscuras y brillantes, bastante contrastadas, aparecen en la sombra geométrica. Difracción con luz policromática. Como el fenómeno de difracción depende de la longitud de onda de la luz, iluminemos la rendija fuente con una lámpara de vapor de mercurio. El obstáculo difractor es una rendija estrecha, paralela a la rendija fuente, y las franjas de difracción se graban como anteriormente. La franja central brillante es la superposición de las franjas centrales correspondientes a cada radiación de la luz del mercurio. Como la anchura de las franjas es proporcional a la longitud de onda, la franja central está bordeada por franjas alternativamente azules y verdes. La radiación roja del mercurio, poco intensa, no es visible aquí. Difracción de Fresnel. En la primera parte se han expuesto las generalidades sobre la difracción de Fresnel. Difracción producida por un orificio circular. Primero, de radio fijo. Mediante un condensador muy convergente, el láser ilumina un orificio circular cuyo diámetro es del orden de 1 milímetro. El haz luminoso converge en el orificio fuente. La pantalla difractora es un orificio rigurosamente circular obtenido por perforación y ulterior pulido. Su radio es de 4 milímetros. Se recoge directamente la figura de difracción en la emulsión fotográfica de una cámara desprovista de objetivo. Se observa un sistema de anillos de centro brillante y se puede apreciar que los anillos son equidistantes cuando nos alejamos del centro. Acerquemos la cámara al orificio refractor hasta que obtengamos una figura de difracción distinta de la anterior. Con una nueva posición del plano de la emulsión fotográfica se observa un sistema de anillos de centro negro. La iluminación en el centro de la figura de difracción depende, pues, de la distancia del orificio refractor al plano de observación. Radio variable. En el montaje anterior, reemplacemos el orificio de radio fijo por un orificio de radio variable. Para ello, utilizamos un diafragma iris cuya montura móvil es accionada por un motor eléctrico.
La figura de difracción está ahora constituida por un sistema de anillos cuyo aspecto varía en función del radio del orificio. Se obtiene alternativamente un sistema de anillos de centro blanco y un sistema de anillos de centro negro. Precisemos cuantitativamente este fenómeno. La iluminación en el eje del haz luminoso depende del número de las zonas de Fresnel limitadas por el orificio difractor. El radio de la zona de Fresnel de rango K viene dado por la siguiente relación. Conservando P y P' constantes, si disminuimos el radio del orificio difractor, se descubre un número de zonas de Fresnel cada vez más reducido. Cada vez que su número varía en una unidad, vemos pasar un centro brillante en M. Para una longitud de onda dada, podemos establecer la fórmula siguiente. La fuente puntual, constituida por el láser asociado al orificio circular muy fino, ilumina el diafragma de radio variable colocado aproximadamente 2 metros a la derecha del orificio fuente. Se recoge la figura de difracción en la cara de entrada de un fotomultiplicador. Esta está constituida por un orificio circular de pequeño diámetro que coincide con el centro de los anillos de difracción. El orificio difractor de radio variable se halla en la habitación oscura. Para tener una referencia de su radio, su anillo de cierre está unido a un cuadrante situado en la habitación contigua. Este cuadrante ha sido contrastado previamente y los radios del orificio se expresan en milímetros. Con el fin de efectuar medidas con la mayor exactitud posible, grabamos simultáneamente en la cámara la curva de las iluminaciones trazadas por el seguidor de spot y el movimiento de la aguja en el cuadrante graduado. Este último, colocado verticalmente, se graba en media imagen. El seguidor de spot, colocado horizontalmente, aparece en la segunda media imagen gracias a un espejo plano dispuesto con una inclinación de 45 grados en el trayecto de los radios luminosos. Este esquema aclara la disposición de las dos grabaciones. El cuadrante graduado aparece en la media imagen de la derecha y la curva del seguidor de spot en la media imagen de la izquierda. Pongamos en marcha el motor que acciona el orificio difractor de radio variable. En la grabación, los máximos correspondientes a los centros brillantes están constituidos por los picos dirigidos hacia la parte superior de la pantalla. Cada vez que el número de zonas de Fresnel varía en una unidad, aparece un centro brillante y, por lo tanto, un máximo en el trazado. Designemos por K el número de zonas de Fresnel correspondientes a la primera medida. Y por K menos N, el número de estas zonas correspondientes al paso de N centros brillantes. Si R designa el radio del orificio difractor, la relación de los cuadrados de los radios correspondientes a las zonas de rango K menos N y de rango K permitirá calcular su número. Escribiremos los resultados en el cuadro siguiente. Se realiza la grabación en régimen continuo, aunque para facilitar las medidas nos hemos detenido en la imagen correspondiente a un centro brillante. Para K zonas de Fresnel, el radio del orificio es de 4,8 milímetros. Anotemos este resultado en el cuadro de medidas. Hagamos desfilar 3 centros brillantes y detengámonos de nuevo en la imagen. El radio del orificio es ahora de 4,25 milímetros. Anotemos esta medida en el cuadro anterior. Observemos el paso de los centros brillantes de rango 4 a 6 incluidos. El radio del orificio correspondiente al sexto anillo brillante es de 3,55 milímetros.
Observemos asimismo el radio del orificio correspondiente al centro brillante de rango 9, o sea, 2 milímetros, 7. Finalmente, para el centro brillante de rango 12, el radio del orificio es igual a 1 milímetro, 7. El cuadro de medidas va llenándose así poco a poco. Puesto que K tiene un valor entero, hemos redondeado el valor calculado al número entero más próximo. Observamos que estos valores de K difieren como máximo en una unidad, lo que constituye una comprobación bastante buena de la relación teórica, habida cuenta del dispositivo experimental utilizado. Difracción por una pantalla opaca circular. Con el mismo dispositivo experimental sustituimos el orificio difractor por una pantalla opaca circular de 2 milímetros de radio. El fenómeno está constituido por un sistema de anillos de centro brillante análogo al observado en el caso de un orificio circular. Observemos la existencia de anillos de difracción tanto en la parte geométricamente iluminada como en la sombra geométrica. Acerquemos la cámara a la pantalla difractora con el fin de determinar si se produce o no modificación de la figura de difracción. Sea cual fuere la posición del plano de observación, el sistema de anillos es siempre de centro brillante, pero su aspecto se modifica ligeramente con la distancia. Para comprender el funcionamiento de las fuentes luminosas que son los láseres, hay que remontarse lejos en la historia de las ciencias. Es en 1917 cuando el Physikalische Zeitschrift publica una memoria de Einstein sobre la emisión estimulada, fenómeno fundamental aplicado en el láser. El láser es un amplificador de luz por emisión estimulada de radiación. La luz es una vibración. Vamos primero a observar las vibraciones de un péndulo. Su funcionamiento nos va a facilitar un modelo cómodo para introducir ciertas nociones importantes. Consideremos este péndulo en equilibrio. Diremos que está en el estado fundamental. Suministrándole energía para separarle de su posición de equilibrio, se le coloca en un estado excitado. La energía de excitación del péndulo puede variar de modo continuo.
Este no es el caso para otros osciladores, tales como los átomos, para los cuales los estados de energía de excitación están separados por una cantidad limitada, como los peldaños de una escalera. Se dice que están cuantificados. Abandonado en un estado excitado, el péndulo oscila y vuelve al estado fundamental. Se observa una vibración amortiguada. El péndulo pierde su energía, que es enviada hacia el exterior. La duración de la oscilación, desde el estado excitado hasta el estado fundamental, representa el tiempo de coherencia tau del oscilador. Se llama diferencia de fase entre dos instantes, t1 y t2, la magnitud 2pi t2 menos t1 partido por t mayúscula. T mayúscula es el periodo del oscilador. Bien entendido, esta definición supone que la oscilación persiste entre t1 y t2 y en consecuencia que t2 menos t1 sea inferior al tiempo de coherencia. Para observar otras oscilaciones se puede lanzar de nuevo el péndulo. Si se le vuelve a lanzar en instantes aleatorios, no hay ninguna relación de fase entre dos trenes de ondas consecutivas. La diferencia de fase no tiene sentido más que si se consideran dos instantes en un mismo tren de ondas. En lugar de dejar los diversos trenes de oscilaciones comenzar de manera aleatoria, se puede volver a lanzar el péndulo a intervalos regulares, ordenados por la oscilación misma. Esto puede realizarse gracias al escape de áncora. La diferencia de fase conserva siempre un sentido, cualesquiera que sean t1 y t2. Un oscilador, así mantenido, es totalmente coherente desde el punto de vista temporal. Liberemos en instantes diferentes dos péndulos del mismo período, t mayúscula, independientes el uno del otro. El uno ha sido soltado en el instante t0 y el otro en el instante t'0. Se llama diferencia de fase entre estos péndulos la cantidad 2pi t0 menos t'0 partido por t mayúscula. Bien entendido, esta definición no tiene sentido más que si los péndulos continúan oscilando en el mismo tren de ondas desde su lanzamiento. Esta definición sigue válida al máximo durante el tiempo de coherencia tau. Si las oscilaciones son mantenidas, la diferencia de fase conserva siempre un sentido. Habrá así coherencia espacial entre los dos péndulos. Dos relojes no indican forzosamente la misma hora, pero si funcionan bien, la diferencia de sus indicaciones sigue constante. Pero no es necesario que los osciladores sean mantenidos, es decir, que haya coherencia temporal de cada uno para que la coherencia espacial del conjunto se manifieste. Es suficiente que los osciladores estén acoplados. Habrá permanentemente una relación de fase impuesta por el acoplamiento. Es así para los péndulos de este experimento. Si se conoce la fase de uno de ellos, se conoce la fase de los otros. La diferencia de fase entre dos péndulos cualesquiera queda determinada. Si hacemos oscilar el primer péndulo, esta oscilación se transmite a cada oscilador con una amplitud cada vez más débil. El acoplamiento es amortiguante. La longitud de coherencia es la distancia máxima a la cual el acoplamiento puede hacer sentir su efecto. Supongamos que la vibración del último péndulo E sea devuelta para poner en movimiento el primer péndulo A por un circuito de reacción conteniendo un amplificador. Esta reacción debe hacerse respetando una relación de fase entre la vibración de A y la llegada de E que va a poner en movimiento a A. Un amplificador es indispensable puesto que la amplitud de E es más pequeña que la de A.
Imaginemos, al contrario, que el acoplamiento sea amplificante en lugar de ser amortiguante, es decir, que la amplitud aumente a medida que nos alejemos del péndulo A. Es entonces inútil, para mantener el movimiento, poner un amplificador en el circuito de reacción. El circuito se limita a transmitir una débil fracción de la energía dE para poner en movimiento A de amplitud mucho más débil. El sistema es la serie de oscilaciones mantenidas. Este conjunto de osciladores posee a la vez la coherencia temporal y la coherencia espacial. Es un modelo oportuno para introducir el láser. Acabamos de encontrar las tres condiciones que es preciso cumplir. Un acoplamiento entre los osciladores que asumen una relación de fase entre ellos. Un mecanismo de amplificación que suministra oscilaciones de amplitud creciente a medida que nos alejamos del primer oscilador. Finalmente, un mecanismo de reacción que va a devolver la oscilación del último péndulo hacia el primero con una fase conveniente. En el fenómeno láser encontraremos de nuevo las nociones precedentes, pero aplicadas a los átomos. Un átomo está normalmente en el estado fundamental al nivel de energía más bajo. Cuando es excitado, por ejemplo, absorbiendo una porción de energía luminosa, bautizada fotón, gana esta energía y sube al nivel superior. Es el fenómeno de absorción. Vuelve luego al estado inicial emitiendo un nuevo fotón asociado a un tren de oscilaciones de duración tau. Es la emisión espontánea. En una fuente luminosa ordinaria hay un gran número de átomos que emiten espontáneamente. Se obtienen una colección de fotones y de trenes de ondas asociados sin relación de fase los unos con los otros. No hay coherencia espacial, pero los trenes de ondas tienen un tiempo de coherencia. Hay, pues, siempre una ligera coherencia temporal. El interferómetro de Michelson permite poner en evidencia el tiempo tau durante el cual la fase de vibración luminosa es definida. El tren de vibración se propaga a la velocidad c. Ocupa una longitud c tau. Gracias a una lámina separadora, una parte del tren recorre AB, AD y la otra parte AC, AD. Si la diferencia de estos trayectos es inferior a c tau, los dos trenes se superponen e interfieren en D. Retrocedamos el espejo C. La diferencia de los dos trayectos es entonces superior a c tau. Los dos trenes no se superponen y no se observa más interferencia en D. Observamos los anillos de interferencia de un interferómetro de Michelson iluminado por una lámpara de vapor de mercurio, aumentando la diferencia de marcha. Cuando ésta alcanza la longitud de los trenes de ondas, las franjas comienzan a desaparecer. Podemos así medir el tiempo, que es del orden de la milmillonésima de segundo para una lámpara de vapor de mercurio. La coherencia espacial exige un acoplamiento que permite a los átomos regular su fase en la emisión, los unos sobre los otros. La emisión estimulada va a permitir este acoplamiento. Este término significa que un átomo en el estado excitado, recibiendo un fotón, tiene una gran probabilidad de volver al estado inicial, emitiendo otro fotón que arrastre la energía. La onda asociada al fotón incidente ordena la fase de la onda asociada al fotón emitido. En la práctica se observa una amplificación de la onda asociada.
La fase de la onda asociada al primer fotón va a ordenar sucesivamente todas las otras emisiones estimuladas. La emisión estimulada constituye el acoplamiento que asegura la coherencia espacial. Simultáneamente, la emisión estimulada va a hacer crecer el número de fotones. Hay pues amplificación de la onda asociada. Es el acoplamiento amplificador que habíamos imaginado hace algunos instantes. El físico que trata de obtener una fuente de luz coherente debe ahora imaginar un sistema análogo al circuito de reacción utilizado en el caso de los péndulos. La solución consiste en emplear un montaje muy conocido, la cavidad utilizada por Perot y Fabry como interferómetro desde 1895. Dos espejos planos paralelos, M1 y M2, uno de los cuales es escamoteable, vuelve a enviar los fotones al medio amplificador. Después de algunos trayectos entre los espejos, durante los cuales la onda asociada se amplifica, el espejo escamoteable permite a la luz salir. Se obtiene así una emisión de luz coherente perpendicularmente a los espejos. El mecanismo es análogo a la reacción del último péndulo E sobre el primer péndulo A en el montaje mecánico. Los átomos de cromo de un cristal de rubí irradiado por una luz azul dan una emisión fluorescente roja. Con este rubí vamos a intentar construir una fuente de luz coherente poniendo en aplicación los principios precedentes. La cavidad Perot-Fabry estará constituida por el rubí mismo tallado en cilindro, del cual una cara es totalmente reflectora y la otra, la más próxima del soporte, semirreflectora. Se coloca el rubí en el centro de un tubo de descarga cuya luz permite excitar los átomos de cromo. Vemos aquí la alimentación del condensador cuya descarga permitirá al flash funcionar. Cambiémosle bajo la tensión V. Efectuemos la descarga. No observamos más que una fluorescencia difusa. La explicación de este fracaso va a conducirnos a un último mecanismo indispensable al funcionamiento del láser. Si un fotón encuentra un átomo excitado, provoca la emisión estimulada y se obtiene una onda amplificada. Pero si por el contrario el fotón encuentra un átomo en el estado fundamental, tiene una gran probabilidad de ser absorbido y desaparecer. La amplitud de la onda disminuye y el acoplamiento es entonces amortiguante. Para que el sistema pueda funcionar, hace falta que la amplificación tenga superioridad sobre el amortiguamiento, luego que el número n2 de átomos en el estado excitado sea mayor que el número n1 de átomos en el estado fundamental. Ahora bien, en un cuerpo en equilibrio térmico, el número n1 de átomos en el estado fundamental es siempre mayor que el número n2 de átomos en el estado excitado. El problema planteado al físico es, pues, lograr un estado artificial donde n1 es inferior a n2. Algunos físicos, y especialmente el francés Kastler, han demostrado que se podía obtener tal inversión de población. Estudiemos el principio del bombeo a 3 niveles concebido por el físico americano Bloembergen. Es fácil de describir y bien adaptado al funcionamiento del láser de rubí. Consideremos los 3 niveles E1, E2, E3 que representan los átomos del cromo. Si se bombardea el cuerpo con fotones de luz azul que permite la transición E1, E3, un gran número de fotones es absorbido y algunos átomos van a subir de E1 a E3. En el caso de cromo, los átomos vuelven a descender del nivel E3 al nivel E2, efectuando una transición no radiativa muy rápida. La energía es cedida al cristal de rubí que se calienta.
La población del nivel E2 aumenta mientras que el nivel E1 se despuebla y se puede obtener así una inversión de población entre los niveles E1 y E2 siempre que haya bastantes fotones azules. Reanudemos la experiencia. Aumentemos la tensión de carga de la capacidad, por tanto, la intensidad del flash. Cuando se alcanza el umbral que permite la inversión de población, se obtiene el efecto láser, que se manifiesta bajo forma de un haz intenso de luz paralela roja que sale por la cara semitransparente del rubí perpendicularmente a los espejos. El haz láser es muy breve. La potencia irradiada es considerable y puede sobrepasar el 1.000.000 de vatios por centímetro cuadrado. Tal es el principio del láser de rubí logrado por Meyman en 1960. Es oportuno recordar que el rubí sintético ha sido logrado en Francia en 1899 por Verneuil. Se puede igualmente lograr una emisión coherente de luz con láseres de gas. El medio activo es aquí una mezcla de helio y de neón, y la inversión de población de los átomos de neón es obtenida por una descarga eléctrica que atraviesa el medio gaseoso. Modificando la regulación de un espejo, se puede pasar de un modo de funcionamiento a otro. La mancha originada por el haz láser que viene a herir una pantalla cambia de aspecto pero no de color. La distribución espacial de la intensidad luminosa cambia. Algunas otras mezclas gaseosas permiten obtener el efecto láser. Con el argón se obtiene una emisión en verde. Se podrá comprobar el paralelismo del haz gracias a un medio difundiente. El argón da un efecto láser sobre varias longitudes de ondas. Modificando el trayecto de los rayos luminosos por medio de un prisma, se puede pasar de una frecuencia a la otra, es decir, de un color a otro. Existen igualmente láseres utilizando transiciones entre los niveles de energía en un semiconductor. Desde 1960, algunos físicos franceses habían demostrado la posibilidad de lograr estos láseres. En 1962 fueron efectivamente logrados en la URSS y en Estados Unidos cuando se pudo disponer de un material semiconductor satisfactorio como el arseniuro de galio. Enfocando el haz de un láser con la ayuda de una lente se pueden producir efectos destructivos. Es posible, por ejemplo, atacar un solo glóbulo sanguíneo. Es igualmente utilizable en oftalmología. El radar luminoso utiliza el efecto directivo del haz láser. La impulsión emitida por el láser se desplaza a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Si encuentra un obstáculo, la energía es difundida y una parte vuelve a chocar con un receptor colocado cerca del láser. Se deduce la distancia del obstáculo al láser del tiempo necesario al trayecto. La experiencia ha sido hecha con satélites artificiales e incluso con la Luna. El láser contenido en este emisor suministra por impulsión una potencia de varias centenas de megavatios. Este no emite más que algunos milivatios. No deja de ser por esto un aparato muy interesante para desarrollar la enseñanza experimental de la óptica. Gracias a su extraordinaria coherencia espacial,
La luz emitida por un láser puede ser utilizada en metrología. Asistimos aquí a la realización de un holograma. Holograma significa que registra todo. La luz láser va a registrar sobre la placa fotográfica todos los datos concernientes a la forma y al relieve del objeto. Esta simple placa fotográfica, iluminada por la luz coherente del láser, es efectivamente capaz de restituir la impresión de relieve, como lo muestran estas vistas sucesivas, así como la exploración en profundidad de la imagen. Las fuentes de luz coherente tienen desde ahora aplicaciones numerosas y variadas. Un láser constituye la parte esencial de este montaje complejo destinado a reconocer las formas de un objeto, por ejemplo, a escoger automáticamente ideogramas chinos. Se puede también tratar de utilizar el láser en un sistema de cierre a distancia de los circuitos de alta tensión. En este montaje, la luz láser va a ionizar el aire entre los dos hemisferios que soportan una tensión elevada. Una chispa va a nacer. Esta foto instantánea muestra la chispa que ilumina el interior del armazón, mientras que la cara delantera es iluminada por el láser. El catálogo de las aplicaciones del láser, que son ya numerosas, no debe hacernos olvidar que las investigaciones en este dominio permiten establecer el enlace entre la óptica y la electrónica. La consecución del láser en 1959 no ha sido posible más que aplicando resultados científicos obtenidos en el curso de medio siglo, en el primer plano de los cuales se encuentra el trabajo de Einstein sobre la emisión estimulada de la luz.